Buenas noches a todos y todas, bienvenidos al conversatorio Criminalización del Arte y sus implicaciones. En la noche de hoy estaremos conversando cómo el derecho puede coartar y limitar el quehacer de un artista y el concepto del cuerpo en el arte en Puerto Rico. Los hechos más recientes de censura hacia las prácticas artísticas fueron el 8 de mayo de 2014, cuando 3 artistas posaron desnudos en la Plaza de Armas de San Juan, mientras estudiantes de la Escuela de Artes Plásticas los dibujaban como parte de una clase. Fueron arrestados y actualmente hay un proceso criminal pendiente. El uso del derecho penal como forma de censura del arte no es algo ajeno para los artistas. Esta y otras situaciones similares nos motivan a conversar en particular. Algunas de las preguntas que le presentamos a nuestros panelistas como base para el conversatorio de hoy fueron: ¿qué protecciones constitucionales tiene la libertad de expresión vis a vis la libertad artística en los espacios públicos? ¿Cuáles son las implicaciones de la criminalización de la actividad artística? ¿Cómo el derecho coarta, limita y a la vez constituye su quehacer artístico? Ahora el presidente de la clase 2016, Leonardo Cabán Rodríguez, dará la bienvenida. Muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer la presencia de cada uno. Primero que todo, deseo agradecer a los panelistas de esta tarde, al doctor Julio Fontanet, decano de la facultad, a la doctora Yanira Reyes, decana de Asuntos Académicos, y a Stephanie Monserrate López por estar compartiendo su valioso tiempo con nosotros y tocar este tema que está tan latente en el debate público. Como clase 2016, nosotros tenemos un compromiso genuino con trabajar en equipo con los compañeros y compañeras de la clase, porque somos fiel creyentes de que lo aprendido fuera de la aula de clase abona tanto a nuestro desarrollo profesional, abona tanto a nuestro desarrollo como estudiantes de Derecho, y entiendo que debemos abrir esos espacios en nuestra comunidad universitaria para poder debatir, para poder tener un diálogo concienzudo, un diálogo abierto sobre los diferentes temas de actualidad en los cuales podamos abonar con nuestro intelecto, para que podamos abonar con nuestro conocimiento. Hoy se abre este espacio de debate, se abre este espacio de discusión para eso, para que nosotros podamos desarrollarnos más dentro de nuestros estudios de Derecho y para que nosotros podamos participar luego de escuchar el panel de estos 3 excelentes recursos. Siéntanse en la libertad de participar, de hablar, de preguntar, de tener un diálogo franco con cada uno de nosotros. A nombre de la clase 2016 y el mío propio, deseo agradecer a todos ustedes, deseo agradecer a los panelistas y deseo reconocer la presencia de la licenciada Erika Fontanés, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, que nos acompaña en la tarde de hoy, y de la licenciada Adriana Godreau Aubert, que está con nosotros en la tarde de hoy. A ellas, muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos gente de las otras facultades de Derecho visitando, así que estamos muy, muy orgullosos y honrados de tenerles a todos y a todas aquí en esta tarde. Sin más preámbulos, que comience este conversatorio. Muchas gracias a todos. En la noche de hoy contamos con 3 panelistas que han reflexionado sobre el derecho y el arte desde la óptica del derecho constitucional, desde el derecho penal y la teoría del arte. En primer lugar, doctora Yanira Reyes Gil estudió en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, su bachillerato y Juris Doctor. Obtuvo un doctorado en Sociología con concentración en Derecho y Sociedad de Purdue University. Laboró como abogada en Servicios Legales de Puerto Rico. Fue procuradora estudiantil de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Desde el 2004 trabaja como profesora a jornada completa
en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, donde imparte los cursos de investigación, redacción y análisis, introducción al derecho, derecho constitucional 1 y 2, derecho y cambio social y sociología del derecho. Actualmente es la decana de asuntos académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. En segundo lugar, doctor Julio Fontanet Maldonado. Es decano de esta facultad, profesor de los cursos de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Teoría, Doctrina y Práctica de la Litigación, Clínica de Asistencia Legal, Derecho Penal Internacional, Derecho Probatorio y Derecho y Psicología. Autor de, entre otros libros, El Proceso Penal de Puerto Rico. Durante el 2004 al 2006 fue presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico. En tercer lugar, Stephanie Monserrate López. Es artista, investigadora, gestora cultural y profesora de francés y portugués de la Universidad Politécnica. Realizó un bachillerato en Historia de las Américas y una segunda concentración en idiomas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y la Universidad Complutense de Madrid. Ha investigado sobre temas de género, representaciones simbólicas e historiografía. Actualmente se encuentra finalizando una maestría en gestión y administración cultural en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, donde investiga cómo el discurso jurídico regula nuestras nociones sobre el arte y el cuerpo a través del artículo 136 del Código Penal y la libertad de expresión. Ahora pasaremos con el moderador de la actividad, Salvador Carrión Fonseca. Muchas gracias Isimar. Muy buenas noches a todos. Antes de presentarme quisiera comenzar por agradecerles a todos los aquí presentes por darse cita esta noche aquí a conversar con nosotros sobre este tema, en especial a los panelistas por haber sacado de su valioso tiempo para venir a compartir con nosotros. El tema en torno a la cual gira la charla de hoy, además de ser uno sumamente interesante por su actualidad y relevancia, es un tema que está directamente ligado a una de las libertades más fundamentales en las que se basa nuestro sistema jurídico. El mismo es un vivo ejemplo de cómo la libertad individual va manifestándose en el derecho a través del tiempo y va luchando poco a poco hacia lograr su evolución. Es un tema sobre un derecho cuyas raíces se remontan a tiempos tan distantes como siglos pasados y aún así, al día de hoy, todavía discutimos hasta dónde exactamente es que se extienden estas libertades y dónde es que comienza la facultad del Estado para ponerle un límite. Es también una guiñada del arte, recordándonos cuál es su verdadera esencia y propósito en nuestra sociedad, la manifestación creativa del mundo interno de un individuo, su relación con su entorno, su visión, recreación o representación de su sociedad. El arte es un medio de expresión y comunicación sin duda alguna, pero también es un medio de revolución. Es una herramienta a través de la cual el ser humano comparte con sus espectadores su visión de mundo, su protesta en contra de lo que considera injusto y su propuesta para cambiarlo. Es una batalla entre el arte y la realidad, en contra de visiones tradicionales sobre moralidad y obscenidad. Es una batalla entre la libertad del individuo frente al poder que tiene el Estado para ponerle frenos a la misma y decidir hasta dónde exactamente es que este ser humano es libre y puede ejercer libremente estos derechos que consagra la Constitución. Mi nombre es Salvador Carrión, yo voy a ser su moderador en la noche de hoy. Muchas gracias por su atención. Antes de comenzar con los panelistas, quiero explicar brevemente la estructura del conversatorio. El mismo se va a componer de 3 ponencias, una de cada uno de nuestros panelistas, las cuales tendrán una duración de 15 minutos. Estos 15 minutos no son una camisa de fuerza, no le vamos a limitar el derecho a expresión a nadie en esta charla. Así que si alguno de los panelistas necesita unos breves minutos adicionales para concluir su ponencia, siéntase en toda libertad de hacerlo. Una vez concluidas las ponencias, vamos a abrir el foro al público para preguntas, reacciones, expresiones, etc. Hay 2 micrófonos, uno en cada lateral, así que cuando llegue el momento, se para en uno de los micrófonos y con mucho gusto plantea su pregunta. Bueno, sin más retraso aún, les presento a la primera panelista, la profesora Yanira Reyes. Buenas noches, gracias por estar aquí.
Gracias a Stephanie porque me ha dado mucho que pensar y mucho de qué hablar. Yo sé que ustedes también. Voy a tratar de tratar el tema solamente con respecto al área constitucional, pero como van a ver a lo largo de la noche de hoy, pienso que todos estos temas están muy atados y probablemente vamos a ir brincando entre un tema y otro. Obviamente, cuando hablamos del asunto de este particular performance y lo que ocurrió en el Viejo San Juan, tenemos que trabajar con el tema de libertad de expresión. La libertad de expresión está protegida por la Constitución de Estados Unidos y por la Constitución de Puerto Rico, pero es importante que señalemos que las constituciones lo que plantean no es que todo el mundo tiene libertad para expresarse de cualquier manera, sino una limitación al Estado a que no puede privar, restringir de libertad de palabra o de prensa el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a pedir al gobierno la reparación de agravio. Eso con respecto a la sección 4 de la Constitución nuestra. Se ha determinado de manera jurisprudencial que la libertad de expresión tiene un puesto privilegiado en el esquema de derechos porque se entiende que es la base mediante la cual podemos exigir otros derechos. Sin embargo, la libertad de expresión no se extiende a todo tipo de expresión. Primero tendríamos que determinar qué es eso de expresión. Regularmente pensamos en la expresión hablada o en la expresión escrita. Sin embargo, se ha extendido el término expresión a otras cosas que pueden estar publicadas o no, que pueden tener un significado o no, que puede ser arte, que puede ser conducta, que puede ser con sonido o sin sonido. Entre esto podemos hablar la expresión simbólica que no representa en ningún momento la manifestación de alguna palabra, sino de una conducta. Ejemplo de esto es un caso muy famoso en el cual unas personas se ponen una cinta negra en un brazo en protesta a la guerra, y eso se consideró por el Tribunal Supremo como una expresión simbólica y que también merecía protección. No todas las expresiones están protegidas por la Constitución. Hay algunas expresiones que no han merecido esa protección. Algunos de esos tipos de protección que no están, esos tipos de expresión que no están protegidos por la Constitución son las expresiones difamatorias, aquellas que establecen un daño claro y presente, las palabras con riña, la pornografía infantil y la obscenidad. Y de la obscenidad es particularmente de lo que vamos a hablar hoy. En términos de cómo funciona este asunto de la protección constitucional a la expresión, como dije anteriormente, no se trata de que la Constitución establezca una protección per se a la expresión, sino que limita al Estado a no cuestionarla, no restringirla. Si la expresión entra dentro de esas categorías que no están protegidas, el Estado puede restringirla absolutamente. Sin embargo, todas aquellas otras expresiones que sí están protegidas, el Estado puede restringirlas a veces. Porque de las primeras cosas que aprendemos en derecho constitucional es que los derechos no son absolutos y que los Estados pueden restringirlas en algunas ocasiones. Sin embargo, si se trata de una expresión que está protegida y el Estado quiere restringirla por su contenido, tendría el Estado que probar que tiene un interés apremiante y que no existe otro mecanismo para poder llegar a ese interés. Hay otros tipos de limitaciones que no son por contenido, sino de tiempo, lugar y manera. Pues puedes manifestarte en este lugar o no puedes manifestarte en este lugar a ciertas horas y utilizando algunos mecanismos. Para eso tenemos que determinar cuál es el sitio donde vamos a hacer la expresión. No es lo mismo hacer una expresión en un hospital dentro de un cuarto de un paciente a hacer una expresión en una plaza pública, siendo esta última ejemplo de uno de esos foros en los cuales se entiende que hay mayor tipo de libertad para expresarse. Volviendo al asunto de la obscenidad. La obscenidad es muy difícil definirla.
De hecho, el Tribunal Supremo ha tenido muchísimos problemas en definirla. Hubo un juez en un caso en los 60 del Tribunal Supremo de Estados Unidos que dijo, bueno, yo sé lo que es obsceno cuando lo veo. I know it when I see it. Eso significa entonces que no puede establecer una fórmula clara de lo que significa la obscenidad. Sin embargo, se ha logrado algún consenso en la jurisprudencia y se define de manera bastante abstracta, diciéndose que se trata de material referente al sexo, de manera que apela a intereses lascivos, que tiene alto contenido sexual y que tiene que verse dentro de los valores sociales del lugar donde se hace esa expresión llamada obscena. El caso que establece el estándar de lo que es obsceno es el caso de Miller versus California del 1973. En ese caso, Miller fue convicto por violar una ley de California enviando anuncios con materiales sexualmente explícitos a personas que no lo habían solicitado. Y el tribunal dice que dentro de la totalidad de una obra solamente se va a atender a aquellos que muestren hardcore sexual content y que eso sería lo que es castigable. Los criterios comunitarios, o sea, del contexto social, deberían ser nacionales y no locales. Obviamente no es lo mismo que usted tenga una foto de una persona desnuda en actos lascivos, o por lo menos que inciten a lo sexual, en Las Vegas, Nevada, que en Jayuya. Hay unos criterios distintos de la comunidad. El test que establece el tribunal en ese caso es si una persona promedio, aplicando estándares comunitarios, encontraría el trabajo u obra evaluado en su totalidad que apela a intereses lascivos. Si describe de una manera patentemente ofensiva la cuestión sexual, y si el trabajo evaluado en su totalidad carece de serio valor literario, artístico, político o científico. Y aquí es lo importante. Dice el tribunal aquí entonces que una obra o alguna expresión que tenga serio valor literario, artístico, político o científico no podrá ser obsceno. Por lo cual tendríamos que preguntarnos si en efecto el arte puede ser obsceno. Ya tendríamos que decir por la definición que estaría excluido de esta definición de obscenidad. ¿Puede haber un acto obsceno? ¿Podemos medir el valor del arte? ¿Puede el Estado determinar cuál expresión artística merece protección? Tendríamos que preguntarnos por qué protegemos el arte, por qué está excluido de esta definición de obscenidad. La protección del arte como expresión no es muy vieja, de hecho es bastante reciente, tiene como 50 años. En el caso de Kaplan versus California de 1973, digo el arte visual. El tribunal hizo una distinción entre el arte de un libro, una literatura, ¿no? Un arte literario versus el arte visual. Y el tribunal dijo en ese caso que los casos que tienen que ver con primera enmienda tratan la palabra escrita como que tiene mayor protección que aquella que tiene otro tipo de expresión, que no es escrita y no es verbal, sino visual. Inicialmente el discurso jurídico de protección del arte se basaba en la capacidad de la transmisión de ideas a través del arte, su capacidad de comunicar. Por eso, la protección mayor de la palabra escrita versus las artes visuales. Sin embargo, en la década de los 90, ya los tribunales comienzan a aceptar que la expresión artística no es una subcategoría de la cultura, de la conducta o de la palabra, y que puede ser protegida por amor al arte, por el arte en sí mismo, aunque no lleve un mensaje o que el mensaje no sea claro. ¿Quién define lo que es arte? Eso es otro problema. Algunos plantean que los tribunales no son el foro adecuado para definir lo que es arte. Después de todo, los jueces no necesariamente tienen conocimiento sobre lo que es arte o si ese arte tiene valor cultural o no. Puede haber arte sin valor cultural o sin valor artístico, parece un juego de palabras, pero en efecto lo tendríamos que determinar de esa manera. Esta foto que tienen ahí
es de un caso que se llama Kleinman versus City of San Marcos. En ese caso, este señor Kleinman, que es un dueño de una tienda, decide que va a utilizar un carro que está, una chatarra, y le pide a unos artistas que conviertan ese carro en un lugar donde van a plantar cactus. La ciudad determina que eso violenta la ordenanza con respecto al manejo de los carros chatarra. En ese caso, el tribunal determinó que el arte no puede ser simplemente porque alguien diga que es arte, que tiene que tener algún valor, y que ese valor no puede estar simplemente en el ojo del artista, sino que tendría que haber algo más. Aquí el problema, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿quién define lo que es arte? ¿Quién es esa persona razonable o ese estándar comunitario que puede determinar que el arte es artístico, esa pieza artística es arte, si es bonito o es feo, si tiene valor estético o no lo tiene? Por otro lado, también tendríamos que determinar entonces dónde se hace ese arte, dónde se presenta y de qué manera se presenta. En esta foto tienen un performance que se hizo en el 1975 en Puerto Rico. Esto es una performera muy famosa, y el Instituto de Cultura, ella se está sacando un pergamino con un mensaje feminista de la vagina. El Instituto de Cultura presenta las fotos en la revista del Instituto de Cultura. Eso fue hace mucho tiempo. Sin embargo, el Contralor solicitó una investigación sobre el uso de fondos públicos para asuntos que son ofensivos u obscenos. En ese caso se pidió una opinión del secretario de Justicia, que fue emitida en el 2006. En ese caso el secretario de Justicia dijo que después de analizar bien todas las normas jurídicas, él entendía que no procedía la investigación por tratarse de fotografías ofensivas u obscenas y que procedía el archivo de la investigación. Estas son las estatuas que están en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Como ustedes ven, en esas estatuas presentan mujeres, en una estatua, mujeres con el torso desnudo. ¿Hay alguna diferencia cuando el cuerpo es muerto y cuando el cuerpo es vivo? Me parece que sí, que hay una diferencia cuando el cuerpo no es muerto y cuando el cuerpo es vivo, porque aquí se pueden pasear niños. De hecho, se llevan giras de escuelas públicas para que vayan los nenes a ver las obras de teatro y se pasean por las estatuas y hasta se toman fotos con esas estatuas. Sin embargo, cuando la expresión artística del cuerpo no es del cuerpo muerto, sino del cuerpo vivo, entonces pueden surgir más problemas. En este caso tenemos un performance de un profesor de la Universidad de Puerto Rico que se llama Bernard Thorpe. Aquí este compañero hizo un performance en el cual sobre el asunto de la masculinidad, y en la foto de la izquierda él está haciendo una incisión en su escroto para sangrar y de esa forma representar la menstruación. En ese caso hubo también una controversia con respecto a si esta manifestación era una manifestación obscena o no lo era. En esta facultad nosotros hemos utilizado un grupo de artistas, performeros, que pintan sus cuerpos desnudos para transmitir un mensaje político. En este caso, el colectivo Sembrando Conciencia, que nos ha acompañado a algunos de nosotros en el trayecto de dignidad, pintan sus cuerpos y representan mensajes con sus cuerpos, incluso llegando a la legislatura. Eso también ha recibido críticas. De hecho, yo estuve en una actividad en un pueblo del centro de la isla, en el cual nos sacaron de un estadio público porque eso era contra las leyes de Dios, me dijeron, y que no podíamos estar allí con las mujeres con los pechos al aire, y nos sacaron del lugar.
¿Cuál es entonces el sentido, hasta dónde queremos llegar con respecto a la intersección, a la integración, intromisión del derecho con el arte? ¿Puede el derecho de alguna forma determinar que un arte no es artístico, que una pieza de arte no tiene valor, que no es estético, o necesita de alguna forma que tenga algún tipo de mensaje político para que pueda ser protegido? Ya de todas maneras hemos dicho que no es necesario que tenga un valor político para ser protegido, sin embargo, el derecho todavía sigue haciendo una distinción entre el arte que es legal y el arte ilegal. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Yanira Reyes. Y ahora me complace darle la bienvenida a nuestro segundo panelista, el decano, el profesor Julio Fontana. Buenas noches a todos y a todas. Gracias, Salvador. Cuando escuchaba a Salvador presentar el tema, él enfatizó, Salvador, que es un gran compañero de viaje, particularmente en China, debo decir. No tuve el privilegio de ir a Tailandia con él, pero por lo menos en China un gran compañero de viaje. Pero Salvador precisó la importancia de este tema en estos días y planteó de su pertinencia. Y siempre es importante recordar que muchos gobiernos utilizan el derecho penal para imponer su visión de mundo, para sancionar disidencia, para imponer su valor. Y por eso es tan importante ver y discutir este tema desde la perspectiva, no meramente del derecho constitucional que Yanira hizo, sino también desde la perspectiva del derecho penal. Y desde esa perspectiva del derecho penal, particularmente desde una óptica formalista, hay dos aspectos que es bien importante traer a la discusión para reflexionar sobre este tema. Y son dos principios fundamentales: el principio de legalidad y también los presupuestos que plantea el derecho penal liberal para poder imputar delitos, para poder procesar a alguien y ejercer el poder punitivo del Estado. Y es importante, y a veces lamentablemente se descuida el aspecto teórico del derecho penal como un presupuesto básico para entender lo que es el derecho penal y la legitimidad del Estado para imponer sanciones por incurrir en determinada conducta. Los que han tomado derecho penal saben que un presupuesto básico del derecho penal liberal, que para poder activar el derecho penal en lugar del derecho administrativo, del derecho civil, es importante la lesión de un bien jurídico protegido. Y eso es bien importante, porque el derecho penal es subsidiario. Es cuando otros mecanismos que puede proveer el Estado no son alternativas razonables y entonces se activa el derecho penal para proteger ese bien jurídico, pero no es cualquier cosa. Y eso, a mi juicio, lo discute con gran precisión el penalista alemán Klaus Roxin de la siguiente manera, y lo comparto con ustedes literalmente. Plantea Klaus Roxin que la exigencia de que el derecho penal solo puede proteger bienes jurídicos ha desempeñado un importante papel en la discusión de la reforma de las últimas décadas. Está hablando de Alemania, pero evidentemente se puede extender a todo el mundo occidental. Se partió de la base de que el derecho penal solo tiene que asegurar determinados bienes previamente dados, como la vida, la integridad corporal, el honor, la administración de la justicia, etc. Y esa posición se ha deducido la exigencia de una sustancial restricción de la punibilidad en un doble sentido. Se plantea en ese sentido que el primer punto que afecta es el derecho penal sexual. En este campo, hasta el año 1969, con la tipificación de la homosexualidad entre adultos, la sodomía, la alcahuetería, la difusión de pornografía y las conductas similares, estaban penadas también acciones que ciertamente se consideran inmorales de modo general, pero que si son realizadas por personas adultas y en caso de participación de varios con recíproco acuerdo, sin molestar a otros
no menoscaban ni derechos individuales ni bienes en el sentido de estados vulnerables, protegibles y valiosos. En ellas falta una realidad causal lesiva y por ello, según esta teoría, solo puede entenderse como infracciones contra conceptos generales como la moral, pero no como lesiones a bienes jurídicos protegidos. Y esto es bien importante. Lamentablemente en el pragmatismo en que nosotros vivimos en el ámbito penal, nos olvidamos de la importancia de los aspectos teóricos del derecho penal, y que si no hay una lesión a un bien jurídico protegido, de los que debe protegerse, por consiguiente no debe activarse una acción penal, no puede entonces ejercerse el poder punitivo del Estado. Y claro, planteo esto porque aquí tenemos que traer a la atención de ustedes y a la discusión lo que pasó hace unos, ¿verdad? Hace 1 o 2 años en la Plaza de Armas, donde hubo unos desnudos, donde estudiantes de la Escuela de Artes Plásticas de San Juan pues estaban básicamente pintando, recreando en las distintas formas de plasmar el arte ese desnudo. Y claro, cabe preguntarse entonces si bajo esta premisa básica del derecho penal esa era una conducta penal. Y el problema con pretender que esto sea penable es lo que pasó y que Yanira trajo a la discusión de ustedes, a la concepción de ustedes cuando habló de lo que pasó en el 2005. Y casualmente cuando me invitaron a este foro, mi memoria se retrotrayó a ese momento en particular, porque recuerdo que en aquel momento yo era presidente del Colegio de Abogados, y entonces está muy claro en mi mente cuando el contralor de aquel entonces, Manuel Díaz Saldaña, que era Opus Dei, una persona sumamente religiosa, entendió que una publicación que hizo el Instituto de Cultura que presidía en aquel momento Teresa Tío era pornográfico, porque había mujeres desnudas, había hombres desnudos, había fotos de 2 mujeres desnudas, y él entendía que eso era pornográfico y que era un delito al Código Penal el utilizar fondos públicos para darle difusión a ese manual del Instituto de Cultura. Recuerdo que en aquel momento escribí un artículo en El Nuevo Día sobre este tema y planteaba de que el peligro con la postura de Díaz Saldaña era de que no se puede permitir que una persona en particular determine que es obscena, porque evidentemente Díaz Saldaña, que debe ser en el plano personal una buena persona, pero en el plano institucional sumamente conservador, y que yo no necesariamente comparto la percepción de lo que es arte con la que él tiene, mucho menos la percepción de lo que puede ser obsceno para él en comparación con lo que es obsceno para mí o para cualquier persona prudente y razonable. Y planteaba que eso era un peligro. Me acuerdo haber escrito en aquel momento de que quizás para algunas personas la estatua del David que está en la Academia en Florencia puede ser pornográfico porque es una estatua desnuda totalmente, o que el Cantar de los Cantares del Antiguo Testamento era una narración totalmente obscena y pornográfica para algunas personas. Así que planteé en aquel artículo la importancia y la corrección del caso que mencionó Yanira, que es el caso de California vs. Miller, donde establece, a mi juicio, un estándar bastante flexible y razonable de lo que es obsceno y de lo que no es obsceno. Un estándar que nos habla de patrones comunitarios contemporáneos, porque las cosas cambian cada tiempo. No podemos plantear que lo que era obsceno hace 10 años es obsceno ahora, como el acceso que hay a la tecnología, de las cosas que se ven, de la televisión, del cable. Las cosas cambian, la tolerancia cambia, la percepción cambia. Y no podemos permitir que Díaz Saldaña, por dar un ejemplo en particular, determine que para los puertorriqueños y puertorriqueñas es obsceno y que no es obsceno. El derecho penal no provee para ello. El derecho penal nos plantea de que tiene que haber una lesión a un bien jurídico protegido. Y no es el bien jurídico moral o la presión moral de Díaz Saldaña. Y digo Díaz Saldaña porque fue el protagonista de esa discusión. Es para la población razonable, típica de Puerto Rico,
que evoluciona cada 5 años, que evoluciona cada década. Y ese es el patrón que se utiliza de acuerdo a la jurisprudencia. Pero además de eso, los que han tomado el derecho penal les debe ser familiar el principio de legalidad, que plantea que la legislación tiene que ser clara, que no puede ser vaga, que no puede propiciar una aplicación arbitraria donde un policía determine, en mi opinión, esa película es pornográfica, o esa foto es pornográfica, o esa narración de una descripción de un acto sexual es pornográfico. No, tiene que ser, no puede propiciar una aplicación arbitraria, porque quizás para el pornográfico, para todos ustedes, es totalmente una narración que tiene una aportación cultural, sociológica, científica, o algo parecido. De igual manera, ustedes recordarán que el principio de legalidad plantea lo siguiente, que no puede ser válido continuamente un estatuto que provea para una amplitud excesiva, es decir, que se pueda penalizar conducta que está protegida por la Constitución bajo la premisa de que esa amplitud es tan excesiva que no puede trazarse una línea con precisión quirúrgica de lo que es penable y lo que no es penable. Ese es el vicio de la amplitud excesiva, que penaliza conducta que está protegida constitucionalmente de conducta que realmente debe ser penable. Entonces, claro, dicho esto, vamos al artículo que la compañera que es ponente durante esta noche es acusada. Vamos a leer ese artículo brevemente, en los minutos que me quedan. Que lo tengo por aquí. Ok. Y hay 2 artículos que son relevantes. Ella la acusaron de exposiciones deshonestas, artículo 136. Vean qué interesante la lectura de este artículo. Toda persona que exponga cualquier parte íntima de su cuerpo, estamos hablando, ¿verdad?, de los genitales, pene, vagina, glúteo, seno, en cualquier sitio en que esté presente una o varias personas, incluyendo funcionarios del orden público, y esto es bien importante, a quien tal exposición pueda, no es que ofenda, es que pueda ofender o molestar. Quien incurra esa conducta incurrirá en delito menos grave. De un análisis puramente textual de este artículo hay varios problemas, tanto de aplicación arbitraria como de una aplicación excesiva de este estatuto. Por ejemplo, una mujer que está lactando a su bebé en público, que muestra su seno, ¿comete este delito? Pues déjenme decirle que bajo el Código Penal del 2004 no lo cometía, porque se excluía esa conducta. El Código del 2012, en su artículo 136, no lo descarta. Así que técnicamente puede ser que a alguien le moleste, que a Manuel Díaz Saldaña le moleste que una mujer esté lactando a su bebé. Si a él le puede molestar o a alguien que se parezca a Manuel Díaz Saldaña, comete este delito. Evidentemente, el principio de legalidad se opone a esa pretensión. Y ese es el problema con este articulado, que es un articulado tomado del Código Penal modelo, es decir, que establece no meramente el que sea necesario, el que te moleste, y que tú seas una persona prudente y razonable, es que te pueda molestar. Eso presenta, activa, evidentemente, un planteamiento de legalidad bajo los 2 predicados que he compartido con ustedes. Así que, vean ese escenario. Claro, vemos también, cuando vamos al artículo 143 de la sección 4 del capítulo de la obscenidad y la pornografía infantil, se define lo que es conducta obscena, que es básicamente lo que imputaron, ¿verdad?, a la tercera ponente de este panel. Y básicamente le imputaron lo siguiente, porque tiene que haber una correspondencia entre el 143 y el 136 de exposiciones deshonestas, porque es una exposición deshonesta aquello que sea una conducta obscena. Y se plantea lo siguiente: es cualquier actividad física del cuerpo humano, bien sea llevada a cabo solo o con otras personas, incluyendo, pero sin limitarse a cantar, hablar, bailar, actuar, simular,
hacer pantomimas, la cual considerada en su totalidad por una persona promedio y según los patrones comunitarios contemporáneos, 2 puntos. A. Apele al interés lascivo, o sea, interés morboso de la desnudez, sexualidad o funciones fisiológicas. Es decir, que cuando ella se desnudó en la Plaza de Armas, ella pretendía apelar al interés lascivo de las personas que estaban allí. 2. Representa o describe una forma patente ofensiva de conducta sexual. Quizás para Díaz Saldaña sí, para la mayoría de ustedes y nosotros entiendo que evidentemente no. Carezca de un serio valor literario, artístico, político, religioso, científico o educativo. Bueno, allí estaban los estudiantes de la Escuela de Artes Plásticas básicamente plasmando en distintas formas de plasmar el arte ese desnudo. Así que, desde el punto de vista penal, existen grandes obstáculos, grandes garantías para impedir que la pretensión aquella de Díaz Saldaña o de la alcaldesa de San Juan o de quien sea en este momento se penalice una conducta bajo la premisa que pueda molestar a una u otra persona. El derecho penal requiere mucho más, requiere bajo los presupuestos básicos del derecho penal que haya una lesión a un bien jurídico protegido, pero también que ese estatuto tiene que ser claro, tiene que ser preciso, que no puede propiciar lo que ese estatuto propicia, la aplicación arbitraria o un estatuto de amplitud excesiva, es decir, que puede propiciar el que uno sea procesado por conducta totalmente válida constitucionalmente, con conducta que de conformidad con California versus Miller debería ser procesada. Y la gran paradoja de todo esto, y que es bien relevante para estudiantes de derecho, es lo siguiente: es que el derecho puede ser un vehículo para que Díaz Saldaña o que personas que piensen como él puedan tratar de imponer su visión, sus valores a todos nosotros, acusándola a ella o acusando a conducta similar. Pero paradójicamente el derecho puede ser también el impedimento para que esas pretensiones puedan realmente consumarse. Es decir, es a través del derecho, a través del principio de legalidad, a través del argumento teórico de los presupuestos del derecho penal liberal que uno puede decir, aquí realmente no existe la posibilidad de instar una acción penal seriamente. Que un poco fue lo que cuando Yanira compartió con nosotros la opinión del secretario de Justicia, que lamentablemente no expuso los fundamentos de la otra, digo que realmente los recursos del Departamento de Justicia no justifican la iniciación de una acción penal. Pudo haber dicho realmente que aquí, en aquel caso, contra la rectora de la Escuela de Artes Plásticas, Teresa Tío, no se justificaba esa acción también. Pudo haber dicho de esa manera un poco más precisa, más concreta. Así que es interesante, y para ustedes como estudiantes de derecho, vean lo importante que es esto, el derecho como mecanismo de opresión, de imposición de ideas o valores, versus el derecho como el mecanismo para oponerse, para realmente posibilitar una defensa seria que impida que el Estado o algunas personas que ostentan ese título en ese momento puedan imponer su visión o su valor. Así que realmente va a depender de cómo se ejercita el derecho, particularmente el derecho penal. Esto es cíclico, pasó en el 2006, pero por lo visto vuelve a repetirse en el 2013. Muchas gracias. Muchas gracias al decano Julio Fontanet. Ahora me gustaría presentar a Estefanía Monserrate, que tiene la última ponencia de la noche. Muy buenas tardes tengan todos y todas. Mi nombre es Estefanía Monserrate y tengo un gusto, ¿verdad?, de compartir esta noche con ustedes. Y si algo me interesa mucho sobre todos los temas que se están tocando, es que más allá de ver el derecho como mera institución punitiva, ¿verdad?,
me parece importante también observar que el derecho también es contexto en donde nosotros reproducimos nuestras prácticas sociales. El profesor Efraín Rivera, de la Universidad de Puerto Rico, en su ensayo Derecho y Subjetividad, él menciona que el derecho crea dos tipos de sujetos, ¿verdad? Que entre ellos está el sujeto objetivo y crea el derecho objetivo y el derecho subjetivo. Y en este sentido, la persona que se crea el derecho objetivo es la persona que recibe las identidades, entendiendo que es la persona a la que se le activan las normas y cómo debe de actuar, los derechos y las prácticas en las cómo las lleva. En el sentido del derecho subjetivo, tenemos que es la persona que asume estas identidades. Y si hay una persona que asume estas identidades y hay otro factor en donde se crean las identidades que esta persona debe asumir, debemos de entender también que el derecho ayuda a crear los contenidos de conciencia. Y si decimos que el derecho ayuda a crear los contenidos de conciencia, estamos diciendo que el derecho a su vez ayuda a conformar las prácticas y el contexto en donde nosotros como sujetos y ciudadanos pues manejamos nuestro día a día. Y eso en relación a las prácticas artísticas pues es muy relevante porque en relación al caso de Miller versus California, que es el que hasta el día de hoy, ¿verdad? Pues básicamente ha definido o ha llevado, ¿verdad?, cómo nosotros debemos de analizar cuando un caso es obsceno o no lo es. Pues pensándolo de esa manera, pues deberíamos de pensar que nos hace falta un nuevo test. En el momento en que se creó el caso de Miller versus California como un precedente, diciendo que de ahí en adelante los casos que estén relacionados a arte y obscenidad se deben de ver de esta manera, se creó en un momento histórico en particular. Vamos a decir que fue a mediados de entre los 60 y el 70, un poquito más allá, un poquito más acá, y podríamos decir que en ese momento estábamos pasando por un momento en donde las teorías modernistas todavía estaban manejando lo que sería la teoría del derecho, ¿verdad?, en su discurso jurídico, mientras que las prácticas artísticas estaban por otro lado manejando otro tipo de discurso. Cuando digo que el discurso jurídico en ese momento, y me atrevería a decir que todavía hasta hoy se maneja de esa manera, quiero decir que tiene una visión de las artes o de las prácticas artísticas que son útiles, que son lineales. Al ser lineales van en una línea de desarrollo hacia lo mejor, y al decir eso crea una línea entre lo que es el arte bueno y el arte malo. Automáticamente, si el sistema jurídico se está dejando llevar como que existe tal cosa como un arte bueno y un arte malo, vamos a tener que ya para el 72, lo que se podría llamar hoy en día, o lo que bien llamaron en aquel momento el arte postmoderno, estaban diciendo, ¿sabes qué? Yo puedo escribir una carta y decir, esto es una obra de arte y colgarla en tu pared, y esto es así, si así yo lo creo. Y de hecho, esto fue un caso real, y este tipo de respuesta de las artes que pudiéramos llamar postmodernas es una respuesta totalmente distinta a lo que nosotros estamos teniendo en la definición de lo que el sistema jurídico entiende de lo que son las artes en el caso de Miller, ¿verdad? Luego hemos visto, ¿verdad?, que más allá del caso de Miller hemos tenido otros casos en donde más prácticas artísticas han sido de alguna manera censuradas o han habido intentos de regulación. Para mí es bien importante decir que la censura no necesariamente tiene que ver con
remover a las personas de un espacio o remover una obra de un espacio, sino que hay otros tipos de censura. Y eso puede ir desde tratar de decirte, mira, pues, no me traigas esto de esta manera, tráemelo de otra manera, mira, no tienes otro que quizás no sea tan panfletero, podrías traerme otro. Y estas son maneras, ¿verdad?, de crear ciertos tipos de estándares y regulaciones en cuanto a lo que son las prácticas artísticas. Unos puntos interesantes nos ofrece la abogada y profesora de Arte y Derecho de la Universidad NYU, Amy Adler. Ella reflexiona, ¿verdad?, sobre el caso de Miller y las artes postmodernas y lo difícil que en este momento, ¿verdad?, tenemos este ambiente porque tenemos dos prácticas que están totalmente distanciadas. Tenemos que el discurso jurídico va por un lado y las prácticas artísticas van por otro. Y si esto es de esta manera, pues entonces vamos a estar todo el tiempo chocando entre cómo vamos a negociar estas prácticas, ¿verdad? Y Amy Adler nos dice, bueno, ya Miller está probado que es ineficiente, esto no funciona, pues vamos a proponer un nuevo test. Pero ella a su vez reflexiona y dice, la verdad es que cualquier test que podamos poner por este momento es difícil, porque partimos de la presunción de que o defendemos las prácticas artísticas en su totalidad o nos protegemos de la obscenidad, ¿verdad? Y esto es una cosa que no sé, ¿verdad?, cómo la práctica del derecho en sí misma o cómo nosotros como sociedad queremos ver esto. O sea, vamos a decir, no, nosotros tenemos un derecho a la libertad de expresión, hay un derecho a la libertad de las prácticas artísticas y vamos a protegerlas todas, no importa qué, porque es arte, es así, y ya hoy en día pues no podemos andar con limitaciones. Podemos tomar esa decisión y crear una jurisprudencia que sea de esa manera, o vamos a empezar a crear distintos tipos de mecanismos para poder protegernos de lo que es la obscenidad. Y en ese sentido es donde hay una coyuntura, ¿verdad?, donde hay que reflexionar cómo podemos esperar llegar a ese consenso. O protegemos las prácticas artísticas en su totalidad y se trata de definir lo que son las artes, que a su vez eso va a tener un problema, o nos protegemos de la obscenidad, que es lo que se ha hecho hasta el momento. Una de las cosas que Amy Adler reflexiona es que ella dice, si nosotros tratamos de definir lo que es el arte, ¿verdad?, porque una de las cosas que se queja muchísimo es que Miller vs. California en realidad no define lo que es el arte. Y dice, bueno, pues si definimos lo que es el arte, ¿cómo se resolvería esto? Es que los artistas permitirían que se defina lo que es el arte. Quizás rápidamente podríamos decir que no. Y si hubiese un intento de definir lo que es el arte como una sola definición singular de un grupo de personas y que una institución avala, pues entonces probablemente va a venir un artista y va a hacer algo para revocar eso, ¿verdad? Porque si hay algo que ha hecho la práctica artística es reflexionar sobre lo que es la práctica en sí misma. A su vez, esto sería un problema porque ¿quién va a definir lo que es el arte? ¿Van a ser las instituciones? ¿Va a ser la academia? Y si esto es así, vamos a tener problemas con los artistas que no son tan populares, con los artistas que están comenzando, porque si desde la academia o desde la institución no se les reconoce que su trabajo es arte, pues entonces el derecho tampoco lo va a proteger, porque la institución y la academia dicen que esto no es arte. Y eso pues tenemos distintos casos que podríamos mencionar, y la mayoría que quizás de ustedes podrían pensar es en el arte urbano, que en un momento atrás, ¿verdad?, encontró muchos problemas para trabajar el aspecto de la legalidad y de si era arte o no. Otra de las cosas que menciona Amy es que se pregunta ella, ¿es que el arte va dirigido a los artistas o a quién va dirigido el arte? ¿Verdad? Cuando los artistas hacen su manifestación artística, ¿para quién ellos hacen esta manifestación? Y ella se hace esta pregunta pensando
en el aspecto legal, cuando se dice que hay una audiencia limitada y que en este espacio tú puedes hacer esto y en este espacio no. Entonces ella se pregunta, pero entonces ¿para quién los artistas están haciendo estas prácticas artísticas? Y la otra pregunta que ella se hace es si los juristas podrían identificar el arte cuando lo ven, que fue la frase que mencionó Yanira ahorita de I know it when I see it, que es del juez Justice Stewart. Él mencionó esa famosa frase para tratar de definir lo que es obscenidad en el caso de Jacobelli versus Ohio. Entonces, ahí vemos, ¿verdad?, cómo dentro del mismo campo legal, esta abogada, Amy Adler, trata, ¿verdad?, de tratar de entender qué otras posibilidades podríamos tener desde el campo del derecho para tratar de tener un nuevo test que sea más acorde a nuestras prácticas artísticas contemporáneas, ¿verdad? No olvidando ella lo difícil que es, porque nuevamente tenemos aquí la presunción: o vamos a defender las prácticas artísticas en su totalidad o vamos a protegernos de la obscenidad, ¿verdad? Eso sería como una pregunta al ruedo. Me gustaría compartir con ustedes algunas imágenes sobre una exhibición que yo curé hace unos meses atrás en el antiguo Arsenal de la Marina Española. La misma se llamó Behind the Scene, Arte, Cuerpo y Derecho. En esa exhibición básicamente yo muestro una serie de trabajos que han sido censurados en Puerto Rico de una u otra manera, ¿verdad? Algunas con consecuencias legales y otros con remoción de las obras o no aceptación de las mismas. Aquí, ¿verdad?, pues tenemos una imagen del performance que pasó este pasado 8 de mayo de este año, ¿verdad?, valga la redundancia. Ahí, ¿verdad?, habían tres personas donde estaban realizando un performance que se llamó Esto aquí no es una plaza. Estaban recreando una clase de dibujo anatómico con estudiantes dibujando. En este caso particular, las personas fueron removidas del espacio y todavía al día de hoy pues tienen un caso pendiente. Esto es parte de los dibujos que hicieron los mismos estudiantes que estaban dibujando el performance. Fueron exhibidos en la galería. Por cierto, nadie dijo que esta exhibición, a pesar de que tenía contenido de desnudez o algún contenido sexual, pues era algún tipo de obscenidad o delictiva. Aquí tenemos un cuadro que es de nuestra gran artista Luisa Hegel. Luisa hizo esto para el 1939 y este cuadro, ¿verdad?, que es sin título, es un desnudo. En el momento en que Luisa Hegel lo expuso en el antiguo Casino de Puerto Rico y también en el Ateneo, hubo mucha revuelta al momento en que ella hizo esto. Hoy en día, ¿verdad?, sería bien poco probable. Bueno, voy a retirar eso. Hoy en día, para ustedes sería bien difícil pensar que este cuadro en algún momento podría ser censurado hoy en día, porque pues, puede apelar a la lascivia o ir en contra de los valores más grandes de la comunidad puertorriqueña. Este es otro cuadro de Luisa Hegel. Este se llama Daydream, fue hecho para el mismo año también y causó la misma controversia. Aquí tenemos una imagen que mostró Yanira ahorita, que es de Caroline Schreidman. Ella hizo este performance y yo muestro esta imagen porque dentro de la revista del Instituto de Cultura que mencionó Yanira ahorita, el profesor Bernard Thorpe de la Universidad de Puerto Rico hizo un ensayo donde él hablaba sobre el cuerpo y el performance, ¿verdad? Y hablaba sobre las molestias que causa el performance ante el ojo que ve. Y habla entre otras cosas, pero este artículo, pues, dentro de la sección de edición, decidieron poner estas fotografías porque como apelaban al performance, son performance,
pues pensaron que era perfecto para el artículo. Pues resultó ser que el Contralor de Puerto Rico dijo que eso atentaba contra los valores más altos de la comunidad puertorriqueña y la removió del espacio. Eso causó, ¿verdad?, un revuelo grandísimo y una serie de discusiones, a lo cual llamaron a una serie de peritos en el tema, entre uno de ellos está aquí, Nelson Rivera. Gracias, Nelson, por estar aquí. Y otras personas que ustedes conocerán en el ámbito cultural en Puerto Rico, para que le explicaran al Contralor lo que era el arte contemporáneo y que este tipo de performance que está aquí es una de las cosas que se está haciendo hoy en día y que no era nada obsceno, ¿verdad? Que incluso se pudiera hablar desde un ámbito académico y encontrarle un valor estético, si alguno. Bueno, la revista, ¿verdad?, para darles una nota, volvió a salir a circulación, pero se le puso un wrap, como las revistas de Playboy, para que entonces la gente no las pudiera abrir cuando las viera. Esta fue otra foto que estaba dentro del ensayo de la revista del Instituto de Cultura, que también pues el Contralor encontró ofensiva. Esta es Annie Sprinkle, haciendo el performance, que me parece que se llamaba Examen de Pelvis Público. Ella aquí pues se abría sus piernas e invitaba a la gente a mirar dentro de su vagina. Esto fue un performance que hizo Bernard Tort. Aquí Bernard Tort fue a la Plaza de Armas, y como ustedes lo ven ahí, está haciendo el performance, se llamó Vómito sobre bandera. Bernard Tort básicamente pues se come una cebolla y bate unos huevos, se los tira por encima y luego con un dildo, que ustedes ven ahí, no sé si lo pueden apreciar, se produce el vómito y vomita sobre la bandera. Esto fue uno de los días en que se estaba hablando sobre el plebiscito. Y en el caso de Bernard Tort, él una vez terminó el performance, se fue y no procedieron a arrestos, pero sí hubo un intento de arresto, hubo llamadas para tratar de conseguirlo, etcétera, pero su papá dijo que no sabía nada, así que pues no hubo mayores consecuencias. Aquí tenemos a Bernard también. Estamos hablando aquí que esto sería como para los 90. Bernard se hace latigar por otro compañero en la plaza de la Universidad de Puerto Rico. Esto era básicamente una jornada de performance y en el momento en que estaban llevando a cabo este performance, la guardia de la Universidad de Puerto Rico les apaga las luces para que pues, no se pueda seguir llevando a cabo el performance. Una vez termina Bernard y viene su otro compañero, en ese momento pues las mismas personas que estaban allí viendo el público, viendo el performance, decidieron prender sus teléfonos y poniendo luces de las mismas cámaras, etcétera, para que la jornada de performance pudiera continuar y se llevara a cabo. En este performance de Bernard también se llama enterramiento. Aquí Bernard se hace enterrar también en la Universidad de Puerto Rico y también llega nuevamente la guardia universitaria, solo que en este caso había un profesor presente, el profesor Lowell Field, y le dice a la guardia universitaria que él le pidió a Bernard que hiciera eso como un trabajo para la clase, así que el guardia de la universidad se fue y no hubo mayores consecuencias. Aquí luego tenemos tiempo más tarde, ¿verdad? En el 2012, a Charlene Jane González. Ella también estaba en la plaza de la Universidad de Puerto Rico, frente del teatro, y en este performance que ella luego llamó Tetas como Alma de Revolución, ella junto a otro compañero se quitan la camisa y ambos caminan por la Universidad de Puerto Rico. A ella la arrestan y a él no, ¿verdad? Aquí pues hay un tema de género completamente en discusión, porque ambos estaban sin camisa, pero solamente a ella es a la que arrestan. Aquí pues, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes ha visto este mural está en Río Piedras,
detrás de lo que es el taller, antes llamado el taller C. Este mural es de Abel Charrón, el artista Abel Charrón, y fue más o menos para ver durante el mismo tiempo de Los muros hablan en Río Piedras, y la alcaldesa Carmen Yulín le pide a Abel Charrón públicamente que si por favor podía retirar ese mural de la pared, porque el arte puede provocar pero no ser provocador. Abel Charrón pues le escribe una carta grandísima y la publica en los medios por las razones, ¿verdad?, por las cuales no iba a quitar ese mural y por el cual sí tenía valor artístico. Aquí tenemos una pieza, esta pieza es de la profesora Chloe G. Horas. Aquí la pieza en su fondo es una toalla de estas que ustedes ven de camino, generalmente cuando uno va para Luquillo, en los kioscos, que salen las mujeres en traje de baño y toda la cosa así bien alegre. Esa toalla tenía unos tapes puestos en la aureola y los pezones, ¿verdad? Una toalla. Entonces, la profesora en este caso, artista también, decide, ¿verdad?, crear esta pieza donde encima de la foto ella pone una serie de casos que hablan sobre el aspecto de lo que es la obscenidad de las artes y la pornografía. Esta pieza también tiene audio, y aquí pues es una persona bien monótona leyendo los textos legales mientras una mujer gime en el fondo. Aquí tengo, porque no todo, ¿verdad?, no todos son las imágenes los que censuran, también el mismo Instituto de Cultura en su revista de literatura le pide a Kiara Merino que por favor pues, que le envíe uno de sus trabajos para que sean publicados, y Kiara se lo envía. Una vez es recibido, pues desde la oficina le dicen: mira, lo leí, pero no lo puedo publicar porque es que contiene sexo, y si lo publico se forma el acabose, ¿verdad? Estoy citándolo textualmente. Lo que ustedes ven aquí es básicamente un intercambio epistolar, de email, que no sé si se puede decir epistolar, pero básicamente pues, es un intercambio entre la persona, ¿verdad?, que solicitó el trabajo, y que luego por el contenido aparentemente sexual de este poema, pues se le es denegado. Aquí hay un proceso de negociación, ¿verdad?, porque en sí, ¿verdad?, como mencioné al principio, quizás sería bien gratificante decir que el derecho es una institución punitiva y que nos oprime y nos hace X o Y, pero la realidad es que los procesos de poder se dan dentro de unos procesos de negociación. Y esos procesos de negociación son tensiosos, pero al final o se está de acuerdo o no se está de acuerdo. Y aquí, en el caso de Kiara, ella le dice a ellos: pues está bien, ¿saben qué? Yo no creo en la censura, no voy a someter otro trabajo. Porque en el caso de Kiara le piden otro trabajo y ella pues decide no presentar otro. Aquí tenemos, es un video, ¿verdad?, un performance de Quintín Rivera Toro. No se los traje porque es un poquito largo, así que traje solamente un screenshot del video. Y aquí el artista, básicamente la pieza se llama Soft Porn, y es el artista que se masturba frente a diversos anuncios de televisión, entre ellos la Comay, y este tipo de anuncios y los de Corona. En el caso de Quintín, pues a él se le solicitó esta pieza para la muestra nacional, y una vez lo ven le dicen: mira, no me puedes enviar otro que no sea tan panfletero. Durante el video, pues el artista, ¿verdad?, se está masturbando, y aunque no se ve el cuerpo completo, pero las imágenes, ¿verdad?, dan a entender que eso es lo que está sucediendo. Quisiera mostrarles un último video, porque no toda censura, ¿verdad?, ocurre dentro del sistema jurídico, también en la exhibición. Aunque el sistema jurídico no la censuró, hubo gente que también censuró algunas piezas de la exhibición.
entendiéndose de que algunas personas que visitaron encontraron que, pero ¿cómo es posible, Stephanie, que tú pusiste esa pieza ahí, verdad? ¿Y por qué? Y entonces, ahora sí, aquí está. Es una pena que no se puede escuchar el audio. En este video, pues el audio me parece que es fundamental. Es una pieza clásica del Lago de los Cisnes, me parece que es. Y lo cual llena la pieza de una carga psicológica bien fuerte. En esta pieza era bien interesante porque era un pasillo bastante pequeño donde estaba, y cuando las personas estaban paradas para verla, pues habían algunos que podían verla sin ningún problema y otras personas pues le chocaba un poquito más, al punto de que pues a lo mejor no la veían completa, o simplemente pues hacían algún tipo de comentario. Y con esta presentación es que me gustaría ir cerrando que si este tono, ¿verdad? Y otros trabajos, ¿verdad? Están demostrando una práctica artística que básicamente va en contra de lo que dice todo el artículo 136 lo que dice el examen de Miller, donde dice que la pieza no puede tener una intencionalidad de lascivia, básicamente. O sea, que dice, si la pieza tiene una intención de demostrar algún tipo de lascivia, algún tipo de conducta sexual explícita, la intención de querer molestar o provocar, pues entonces es obscenidad. Y entonces estamos teniendo unas prácticas artísticas que realmente pues van por otro lado, ¿verdad? Aquí muy probablemente si ustedes ven esa pieza, quizás alguna persona podría decir, no, esa persona sí quería provocar, este artista sí quería provocar algún tipo de reacción, pero entonces, ¿cuáles van a ser las categorías o las reflexiones en las que vamos a encuadrar, ¿verdad?, este tipo de práctica? Yo creo que también es una gran oportunidad para quizás extender este tipo de diálogo, en lugar de verlo de arte versus obscenidad, quizás verlo en un contexto un poco más amplio, porque me parece que el tema de la obscenidad se nos queda corto en cuanto a poder reflexionar sobre lo que son las prácticas artísticas. Muchas gracias a la profesora Stephanie Monserrate por su ponencia, igual que a todos los demás personas presentes aquí que están exponiendo en la noche de hoy. Nos gustaría ahora abrirle el foro al público aquí presente para que si tienen alguna pregunta a los panelistas, alguna expresión, alguna reacción, pues puedan llevarla a cabo. Si nadie... Si aquí tenemos turno. Sí. Perfecto. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es José Pérez Martínez, soy estudiante de segundo año. Y mi pregunta va dirigida a la profesora Monserrate. Y es en cuanto a la migración de los artistas que se ven limitados por estas posturas jurídicas y moralistas que ciertamente lo que hacen es sexualizar el cuerpo femenino mayormente. Y cómo estas migraciones que se están dando afectan en la evolución y el desarrollo de la clase artística en Puerto Rico, porque ciertamente estamos perdiendo realmente maestras que están evolucionando y están desarrollando. ¿Cómo usted cree que esto afecta el desarrollo artístico en ese particular? Gracias por la pregunta. Me parece que es bien importante porque en pasados conversatorios y reuniones ha salido a relucir el tema de que una vez aparece un cuerpo desnudo en público, automáticamente está apelando a la sexualidad,
¿verdad? ¿Sabe? Que tenemos una noción sobre el cuerpo humano, particularmente el de la mujer, como bien dijiste, que es un cuerpo que está transversado por la sexualidad. Así que ese cuerpo nunca puede aparecer ante nadie sin que tenga un objetivo sexual, aparentemente, desde el aspecto del derecho, y el artículo 136 en particular, es lo que se está reproduciendo, ¿verdad? Básicamente, mi interés sobre que hubiese la posibilidad de algún tipo de enmienda al lenguaje que se utiliza para apalabrar lo que es la obscenidad o definir lo que es la obscenidad es sumamente importante, porque el derecho, como mencioné al principio, es contexto y a su vez constituye y reproduce los contenidos de conciencia de sus ciudadanos, entendiendo que si dentro del Código de Obscenidad, ¿verdad? El Código Penal, perdón, dice que hay un cuerpo que es obsceno, que apela a la lascivia, que es un cuerpo que tiene unas partes pudendas, entendiendo que son vergonzosas esas partes pudendas. Que ya ahí, en ese lenguaje que está utilizando, está reproduciendo unas concepciones negativas sobre el cuerpo. Así que el lenguaje que utilizamos en el sistema jurídico, ¿verdad? Es sumamente importante atemperarlo a un vocabulario más inclusivo, un vocabulario que no apele, un vocabulario positivo hacia lo que es la definición del cuerpo, ¿verdad? Y sobre todo, quizás desligándolo de ese contexto sexual, que si bien es cierto que tiene uno y que no es nada malo, pero también hay que empezar a verlo y a significarlo de otras maneras. Me parece que si continuamos con el artículo tal cual como está redactado, que de hecho yo hablo sobre el artículo 136, pero hay una cantidad de artículos y vocabularios que se utilizan en el Código Penal para palabrar el cuerpo de una manera negativa. Si seguimos utilizándolo de esa manera, vamos a continuar reproduciendo socialmente esos contenidos. Así que eso por un lado. Y en cuanto a los artistas, ahí, ¿verdad? Hay un debate dentro de la misma comunidad, porque podrían haber artistas que dicen, mira, ¿sabes qué? A mí no me interesa lo que dice el derecho sobre las artes, yo voy a seguir haciendo arte y no me importa, ¿verdad? Pero eso tiene otra consecuencia, y es que hay artistas que están modificando o modifican sus prácticas artísticas por miedo a que tengan algún tipo de censura. Y modificar no necesariamente quiere decir que no lo van a hacer, sino es que, bueno, pues no lo voy a hacer aquí, lo voy a hacer allá, o como en el caso de Sembrando Conciencia, pues voy a hacer body painting, pero le pongo unos tape para que no se le vean los pezones, entonces no haya resto, ¿verdad? Y hay artistas que realmente no les importa, pero tampoco se exponen a esos riesgos. Entonces lo que se está haciendo es que se regulan estas prácticas artísticas a zonas seguras, zonas de confort en donde no va a haber problemas, como en el caso de Bernard en el museo, ¿verdad? Que es muy poco probable que allí llegara la policía y arrestara a Bernard, porque el museo, que es una institución, está avalando el trabajo de Bernard como una pieza artística, entonces no es obscenidad, ¿ves? Que ahí esos son los problemas. Y esos son los problemas más light, porque pues como sabemos hay otros problemas que llevan a consecuencias legales extremas, y eso pues significa tensiones, gastos, significa muchísimas cosas. Así que la ley como está actualmente afecta de gran manera las prácticas artísticas, pero si hay algo que más me preocupa es cómo afecta a la ciudadanía, ¿verdad? Cómo afecta cómo los ciudadanos y las ciudadanas conciben su propio cuerpo y a su vez el de los otros. Yo quisiera añadir algo. Yo pienso que hay que distinguir de la normativa tal y como está estatuida y la posible aplicación arbitraria o excesiva de parte de sectores que son cíclicos. Y me explico. Cuando se lee el artículo 143 sobre definición de lo que es conducta obscena, nada de lo que yo vi aquí es obsceno. Nada. Ya lo compartí con ustedes, básicamente se traduce lo que es la doctrina establecida en el caso de California versus Miller. Yo creo que si aplicamos esos estándares a lo que vimos aquí en pantalla,
Inclusive la última escena, la de la muñeca, me parece a mí que bajo California versus Miller no es obscena. ¿Okay? Así que a mí me parece que la normativa existente no es el problema, es cómo se aplica. Claro, el hecho penal nos plantea de que cuando un estatuto es lo suficientemente vago para propiciar una aplicación arbitraria o tiene una amplitud excesiva, hay un problema de legalidad en la aplicación de ese estatuto. Y evidentemente ese es un problema con el artículo 136, que fue lo que a ti te acusaron, del artículo 136, y lo vuelvo a leer para que vean la falta de correspondencia que hay entre California versus Miller y las definiciones del 143 con lo que está plasmado en el 136, y lo leo literalmente. Toda persona que ponga cualquier parte íntima del cuerpo, ahí está el asunto de que el hombre es vis mujer, ¿verdad? Que el tema de los senos, en cualquier sitio en que esté presente una o varias personas, incluyendo policías, ¿no? A quien tal exposición pueda, inclusive totalmente especulativo, pueda, no es que ofenda, no es como la alteración a la paz de que te alteró la paz, es que pueda, la posibilidad, la probabilidad, pueda ofender o molestar. Evidentemente hay un problema en este estatuto, pero California versus Miller, como ustedes saben, básicamente es un derecho, interpreta y establece una garantía mínima bajo el derecho a la libertad de expresión, que es aplicable a todos los estados y territorios. Así que a mí me parece que el problema no es California versus Miller. Yo puedo vivir con California versus Miller, yo creo que ustedes pueden vivir con California versus Miller. Yo quiero diferir. Hay un problema del 136. Hay un problema del 136 por la amplitud excesiva y la aplicación arbitraria. Pero el California versus Miller provee para el arte moderno, es contemporáneo, comunitario, es decir, evoluciona, es dinámico, distinto a una definición totalmente anquilosada, desfasada, totalmente desvinculada de los cambios sociales. Y por eso me parece a mí, para redondear el pensamiento, no, una cosa es la aplicación y otra cosa es la normativa tal y como está plasmada. Pues yo quiero diferir. Qué bueno, comenzó el conversatorio. A mí me parece que el estándar de Miller versus California es imposible para el arte, porque la medida en que el estándar establece que toda pieza que tenga serio valor artístico, político, etcétera, etcétera, excluye de ese estándar al arte que no lleve un mensaje. Después de todo, la normativa con respecto a la libertad de expresión se centra en la capacidad de la expresión de participar en el mercado de ideas. Si esa pieza artística no tiene un propósito político, literario o de participación en ese mercado de ideas definido, no estaría dentro de ese estándar. Aparte de la pregunta que yo hacía, que parece un juego de palabras, de puede haber un arte que no tenga valor artístico. Entonces, por eso es que les presentaba la foto del carro ese jonqueado con pintura y el cactus, porque en ese caso se planteó, eso no puede ser arte. De otras maneras se ha planteado en otros momentos históricos que la pintura abstracta tampoco es arte, porque solo puede hacer un niño de 5 años, o que un cuadro que lo que tenga es un punto solamente en el cuadro tampoco tiene valor artístico. Nuevamente el problema de si puede haber arte que no tenga valor artístico, y después de todo, ¿quién establece cuál es ese valor artístico? ¿Dónde está la definición? Si desde el artista o desde el que lo mira. Y si el que lo mira es el jurista, el juez, pues o la jueza, me preocupa también, porque yo no sé si tienen noción de qué es valor artístico, pero además de eso, hay artistas que están planteando, mi arte no tiene que tener una intención particular, y no tiene que tener un propósito, y no tiene que enviar un mensaje. De hecho, en el conversatorio que tuvimos anteriormente, que participé con Stephanie, habían artistas allí, y ellos cuestionaron que el performance de Stephanie no era un performance artístico, sino un performance político, porque el performance artístico no lleva un mensaje político. Por lo tanto, dentro de la comunidad artística incluso hay diferencias en cuanto a qué es arte y qué no es arte. Por lo tanto, mi percepción
Miller versus California es imposible para la expresión. Y algo más, que de hecho muchos artistas se negarían a decir que son artistas y que lo que hacen es arte. Por ejemplo, uno de los performances que enseñé en las primeras fotos de la exhibición es del profesor Bernard Thorpe, y él es uno de los que él no se presenta como artista, él utiliza las prácticas artísticas y el performance en este caso como un vehículo para acercarse hacia otros temas. Así que una de las cosas que a mí me encantaría decir es que estos son prácticas simbólicas, ¿verdad? Pero eso es un término muy, muy amplio para poder referirnos a esto que durante tanto tiempo hemos llamado arte, ¿verdad? Eso sobre ese particular. Entonces, tenemos otro problema, y es ese, el del serio valor artístico. Y es que como el discurso jurídico maneja una noción del arte que proviene de la modernidad, entendiendo que todo tiene que ser útil, originario e ir en desarrollo hacia lo mejor, pues si yo te presento un pamper con una caquita de bebé y te lo pongo en un museo, probablemente tú vas a decir, yo no vine aquí a ver eso, o sea, eso no es arte. Y eso en cuanto a eso, imagínense en ciertos otros tipos de performances donde la gente se corta, ves a deambulantes en la calle, se introduce bolas de pintura en sus vaginas y las expulsa luego para hacer otra pieza. Que es muy difícil hablar de serio valor artístico sobre una pieza de arte cuando precisamente las artes contemporáneas, no todas, pero una gran parte de su discurso se está alejando totalmente de todo lo que tiene que ver con el valor originario, con el valor serio y con el valor de la honestidad, porque se espera de cierta manera que la obra de un artista es honesta y es pura y es solemne, y al hacer eso el arte contemporáneo básicamente se está alejando totalmente de eso, además de que estamos hablando que solo existe un solo tipo de arte, y cuando hablamos de arte, a pesar de que es una palabra en singular, estamos hablando de muchas artes, distintos grupos, distintos tipos de prácticas, distintos tipos de filosofía, y aunque sabemos que es bien difícil, hay que atemperar el lenguaje que se está usando para hablar sobre las artes a unas prácticas artísticas más contemporáneas, por lo menos un esfuerzo. O sea, no vamos a decir que con definir esto o aquello vamos a solucionar el problema, pero sí por lo menos hay que ir adaptándolo o ir reflexionándolo desde una perspectiva más acorde a las prácticas artísticas contemporáneas que precisamente se quieren alejar de todo aquello que es originario, etcétera, aunque después digan por ahí que tú eres una copia del otro y después no validen tu trabajo, pero en sí mismo se están alejando de todos aquellos preceptos que durante milenios se ha entendido de lo que son las artes. Sin entrar al problema de la estética. Por eso, de estética. Si entramos al problema de la estética, aún peor, ¿no? Exacto. Por ejemplo, yo siempre menciono en mi clase las cotorras de Río Grande. Miren, las cotorras de Río Grande me parece la cosa más horrible del mundo. Y yo pienso que eso no es arte. Pero yo no puedo definir el asunto, o las bolas esas que están en la placita de Santurce. Pero ¿quién lo va a definir? ¿El artista? Pues que ese es el problema. Por eso es que digo que el estándar es imposible para el arte. Porque el artista, como dice Stephanie, podría decir que mi pieza no es arte. Aquí. Carlos quiere añadir algo. Sería importante escucharlo, a mi juicio. Eso venía a conceder la palabra al profesor Carlos Corrín. Adelante. Déjame ver si puedo brevemente expresar algunas perspectivas algunas reacciones que he estado teniendo, algunas cosas que se han dicho. En primer lugar, yo creo que se ha hecho una representación incorrecta de Miller versus California. A mí no me gusta Miller. Yo preferiría la definición de Roth de unos años antes, que es un poco más protectora de la expresión. Por ejemplo, Roth decía que es obsceno aquello que carezca absolutamente de un valor social
redeeming value, algún valor social que lo redime. Mientras que Miller pues dice que tiene que ser un valor serio. Así que exige un poco más. Pero todavía, para que algo sea obsceno, quiere ser bien sucio, ¿sabes? Yo creo que es difícil que algo sea obsceno a la luz del caso de Miller. Para que se den los 3 requisitos de Miller, la conjugación de las 3 cosas es bien difícil. Así que, en ese sentido, estoy más de acuerdo con el decano que con la decana de estudios, que piensa que Miller atenta mucho contra eso en la petición de permanencia de sabática se va a considerar muy favorable. Esto es terrible porque teóricamente el jefe inmediato de los profesores es el decanato de estudios, pero el jefe de ese decanato de estudios es el decanato, así que es bien difícil. Pero como a mí no me importa discrepar con lo que piensen las personas que discrepen de lo que yo diga, voy a seguir. Ausente de la discusión de hoy hay otro concepto constitucional muy importante, que es la indecencia. Una cosa que no es obscena, según Miller, puede ser indecente. Y el estándar constitucional para determinar que el Estado puede reprimir algo que no siendo obsceno es indecente es muy distinto al esquema de Miller. Es la doctrina del balance contextual de los intereses. Es decir, que a lo mejor lo que no se puede hacer en la plaza de armas, sí se puede hacer en la escuela de artes plásticas. Lo que no se puede colgar de un billboard en el expreso, sí se puede colocar en un museo. Y tiene protección, y el Estado no lo puede reprimir. Y entonces está el problema de que si estos estándares constitucionales son protectores o no de la expresión, eso es un issue, pero estoy de acuerdo con Julio en el sentido de que el problema mayor no son los estándares jurídicos, sino los estándares personales de la gente que aplica el derecho. Empezando por los ejecutivos, los imbéciles que puedan pensar que un cuerpo desnudo es obsceno, eso no tiene cabida en ninguna cabeza. Bien. Ninguna cabeza pensante aplicando estándares jurídicos, eso es un disparate. Quien diga que un mero cuerpo desnudo es obsceno, aparte que tiene problemas psicológicos muy graves, pero jurídicamente no tiene razón, sencillamente bajo ningún esquema concebible puede tener razón a la luz de las doctrinas vigentes. Y creo que habría que considerar el elemento de la doctrina en torno a la indecencia o la represión de la indecencia, porque eso requiere examinar el contexto en que se hace el performance. Eso me trae a la última reflexión. Menos mal que hay gente troglodita. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Para qué se hace un performance como el de la Plaza de Armas? ¿Es verdaderamente un taller para que los estudiantes de la Escuela de Artes Plásticas aprendan a dibujar? Por supuesto que no. Pueden aprender a dibujar en la Escuela de Artes Plásticas, no tiene que ser en la Plaza de Armas. ¿Por qué se hace en la Plaza de Armas? Para confrontar, para desvelar que hay unos problemas valorativos de hipocresía, de inconsistencia en esta sociedad. Menos mal que hay trogloditas, porque si no hubiese ningún problema con el performance de la Plaza de Armas o con el vídeo de la muñeca, si no hubiese nadie que eso le molestara y tratara de usar el poder público para reprimirlo, nadie lo haría. Desde que se dijo en Texas versus Johnson, o Johnson versus Texas, que estaba protegida la quema de la bandera, quemar la bandera ha perdido todo su encanto y ya nadie quema bandera. ¿Por qué? Porque es legal. Gracias a Dios que hay gente troglodita que provocan a los artistas, o los que siendo artistas dicen que no lo son, para provocar, para cuestionar, para hacernos pensar en que los valores dominantes son una porquería que debemos abandonar. Así que menos mal que haya troglodita.
eso es ideal. Qué bueno que pasan cosas para que nos motiven a los artistas, que nos inspiren a hacer cosas, pero realmente eso es permanecer en el status quo. Y yo como artista o académica o lo que sea, no necesito que el sistema no esté funcionando bien para ponerme creativa. La idea de reflexionar sobre el lenguaje que se utiliza en el artículo 136 es que sí hay un problema con Miller. Y el problema es tan efectivo en que hay unos casos, hay unas prácticas artísticas que se censuran por obscenidad y dejándose llevar a la luz del caso de Miller. ¿Y por qué? Porque el lenguaje es muy ambiguo. No vamos a decir que Miller es ineficiente. Si yo fuera a hacer una lectura de un caso bajo Miller, yo diría, no, eso que ustedes vieron ahí, eso no es obscenidad, pero esa soy yo. Pero tal cual como está redactado, el lenguaje que se utiliza es tan ambiguo que otra persona lo puede ver y decir, sí, eso es obscenidad porque eso carece de serio valor artístico. Y desde mi punto de vista, yo creo que eso es obsceno. Si lo leemos de esa manera, ahí es donde vamos a encontrar los problemas con Miller. Carlos, yo antes de participar en el conversatorio anterior, yo iba, para ese conversatorio yo iba con una perspectiva de que el artículo del Código Penal 136 era inconstitucional porque ese artículo no era compatible con los estándares de la jurisprudencia y que en ese sentido era suficiente plantearse correctamente los estándares establecidos en la jurisprudencia para acercarse al problema. Ese día hubo un debate con respecto a los artistas, de parte de los artistas que estaban allí, y ellos plantearon que para ellos no era necesario que hubiera una respuesta negativa por parte del Estado o incluso de la comunidad, porque el arte no necesita de esa respuesta para ser legítimo, y que en ese sentido era indiferente para ellos que el Estado estuviera reaccionando de una forma o de otra. Yo estoy de acuerdo contigo de que ninguna de las cosas que vimos de las imágenes que estaban allí serían obscenas si nosotros hacemos una lectura de los estándares establecidos en la jurisprudencia. Lo que pasa es que Stephanie está siendo procesada por exposiciones obscenas. Con 2 compañeros también. Y 2 compañeros más. O sea que sí van a haber gente ahora mismo que supuestamente leyendo el derecho vigente como es, el derecho vigente plantean que sí que es obsceno y que sea gráfico y explícito en términos del contenido, es suficiente que estuvieran estas personas desnudas allí, que eso es lo que es gráfico y explícito. Yo creo que en mi idea eso no es suficiente, ¿verdad? Pero nosotros, la gente que está tomando las decisiones y que está interpretando estas actuaciones, yo no creo que compartan las ideas nuestras. Y ahí está el problema que yo le veo al artículo y al estándar, y de Roth tengo más problemas, porque Roth evaluaba la obra artística en su totalidad, por su parte, incluso podía decir este cantito nada más obsceno. Pero entonces el problema, por eso es que planteo que para los artistas y para las artistas es problemático el plantear que tiene que tener serio valor artístico o político o científico o sociológico, porque ellos y ellas, yo los he escuchado, yo no los entiendo, pero ellos dicen que no tienen que tenerlo para hacer algo. ¿Valor artístico o serio valor artístico? Cualquiera. Incluso aquel día yo me quedé loca, yo me fui a pensar todo esto de nuevo porque ellos decían que no tenía que tener valor artístico su arte. Por eso me pregunto, ¿puede haber arte sin valor artístico? Yo no sé. Y ahora quiero yo ser provocador. Soy una persona, soy un sacerdote, bueno, en los casos estos de los pedófilos, soy un sacerdote y yo grabo este video sodomizando a un monaguillo. Y yo planteo que eso es arte. Bueno, si tú
aplicas California versus Miller, esto es arte. Pero si aplicas otro estándar de que determina el sujeto activo de que yo entiendo que es arte, entonces está protegida esa conducta en términos de la proyección visual de ese acto. O sea, yo puedo estipular que quizás el requerir un serio valor artístico es injusto, tiene problemas, pero yo creo que imputar un valor objetivo de unos estándares objetivos, no bajo el criterio único del artista, porque entonces realmente tiene una absoluta protección para hacer lo que le dé la gana. Entonces, claro, la obscenidad como tal, legítimamente a mí no está protegida por la primera enmienda. El problema es definirla. Quizás serio valor artístico, un estándar muy riguroso, pero algún valor tiene que tener. Me interesa mucho el punto que está trayendo, porque es como que es el más fuerte y de lo que muchos nos preocuparíamos. Era como ahorita yo mencionaba, o vamos a defender las prácticas artísticas en su totalidad o nos vamos a proteger de la obscenidad, ¿verdad? Que es como lo que está pasando ahora mismo y es una preocupación muy fuerte. Pero ahí entonces hay otro problema, y es que entra el valor de la persona razonable, ¿verdad? Que es otro de los valores del caso de Miller, ¿verdad? La persona razonable, cuando la persona de razón de la comunidad contemporánea se ofenda, ¿verdad? Se puede ofender ante esto. Pero entonces, ¿quién es esta persona de razón? ¿Quiénes vamos a designar nosotros que va a ser la persona de razón? ¿El juez Scalia? ¿El juez Stewart? ¿Quién va a ser la persona de razón, verdad, que va a tomar estas definiciones? Yo por lo menos hasta el día de hoy no he logrado llegar a una conclusión definitiva de qué es lo que va a resolver este asunto. Lo que sí me esfuerzo es por cada día reflexionar hacia cómo nos podemos acercar desde el ámbito jurídico, desde el ámbito de los artistas, de la comunidad en general, hacia apalabrar, a enmendar y apalabrar, porque no solamente valdría crear una ley nueva o una política cultural nueva y dejar el código como está. O sea, es un trabajo que hay que hacer de una enmienda de un lenguaje por un lado y de crear unas nuevas políticas culturales que quizás no va a ser la libertad de expresión, porque como bien estaba diciendo Yanira, la libertad de expresión en su origen se basa en el clash of ideas, que es la razón. Y estamos viendo aquí trabajos que realmente van por otras líneas. Yo creo que en este momento es como que de lo más importante, pues, estas conversaciones que nos puedan llevar sobre todo a cómo podemos reflexionar y acercarnos con un nuevo lenguaje, porque a partir del lenguaje es que construimos el pensamiento y reproducimos nuestras prácticas. Y si tenemos un lenguaje que es ambiguo, que es punitivo, que tiene consecuencias legales serias, porque la cuestión del lenguaje que tenemos en este momento, con estos términos de la persona de razón, serio valor artístico, que el artista tenga intención de producir lascivia, de incitar a la lascivia, son cosas de que cómo tú pruebas que un artista quiere incitar a la lascivia. Y a lo mejor también la quiere incitar y no necesariamente tiene que ser algo negativo, ¿verdad? ¿Cómo podemos trabajar con estas cosas culturalmente? Que puede incitarlo siempre cuando tenga un serio valor artístico, social, etcétera, etcétera. Son los tres criterios. Pero entonces, como usted dijo, Saldaña, pues Saldaña entendió que la revista del Instituto de Cultura atentaba contra los valores más altos de la comunidad puertorriqueña, y él es una persona de razón, y aquí usted está diciendo que usted no es de razón, él no representa los patrones comunitarios contemporáneos bajo ningún concepto. Es miembro de los CUFEI, conservador, reaccionario, retrógrado. Él no lo es. Pero incluso ahí hay problemas, porque en el caso de Stephanie, por lo menos aparecieron en la prensa gente diciendo que allá había niños que había mamás de niños y maestros que se estaban quejando por los desnudos que habían allí. Pero puede ser que haya confrontación con los valores morales de la comunidad. Y yo pienso que muchas veces los artistas quieren hacer eso, confrontar los valores morales de la comunidad, y entonces es
también lo convierte en un asunto problemático desde el estándar de obscenidad. Yo no tengo algo que lo confronte, al contrario, no es la bienvenida, pero tiene que tener algún valor. ¿Y quién lo dice? ¿Quién lo Los establece? patrones comunitarios contemporáneos, porque algún estándar, o sea, el derecho es una ciencia social, evidentemente no es una ecuación aritmética, pero un estándar tiene que haber. Yo puedo pensar Miller. Aclaración. La jurisprudencia posterior a Miller dice que el estándar de serio valor no está sujeto al estándar comunitario, sino que está sujeto a peritaje de la gente que sabe de eso. Así que hay que preguntarle a los artistas si eso tiene algún valor o si no tiene algún valor. Pero no es el criterio ni de Díaz Saldaña, ni siquiera el criterio de la persona promedio aplicando los estándares comunitarios. Eso está en los primeros dos elementos de Miller. El último no está sujeto a eso, es un criterio por interpretación del Tribunal Supremo mucho más objetivo que la subjetividad de algo como Díaz Saldaña. Pues qué bueno que trajiste eso, porque por ejemplo, cuando Pollock empezó, había la pintura, ¿no? Había cuestionamientos dentro de la comunidad artística de que eso no era arte y que eso no era arte serio, y eso pasa todo el tiempo en el arte. Que la comunidad artística no reconoce el valor de un arte que es distinto y es nuevo. Yo creo que eso puede ayudar, ¿verdad? Y de hecho, la profesora Amy Adler, que ella, ¿verdad? Lleva mucho tiempo ya reflexionando sobre esto, ha escrito muchos ensayos sobre el tema. Ella dice, bueno, pues entonces que sean los artistas, los peritos, los que definan lo que es el arte, y entonces que el sistema jurídico lo acoja como tal. Pero eso también trae un problema, y el problema es ese, es que ¿y dónde están las personas que están empezando? ¿Y dónde está que la academia o la institución entiende que lo que ellos hacen no contiene valor artístico? ¿Dónde están las personas que están o avant-garde o etcétera? Yo creo que es un buen elemento, ¿verdad? Si de acercarnos se trata, tener peritos sobre el tema. Yo creo que sí, que eso es fundamental. Si en algún momento surge la oportunidad, que ese es mi mayor deseo, que hubiese una mesa de personas que pudieran realmente hacer una enmienda y crear unas políticas culturales nuevas. Yo creo que ese va a ser uno de los factores que dentro de esa negociación que se va a utilizar para escoger un nuevo lenguaje hayan peritos sobre el tema, definitivamente. Pero también entiendo que hay otros problemas que también hay que pensar sobre ellos a la hora de escoger un nuevo lenguaje y unas nuevas prácticas jurídicas y culturales. Porque yo creo que dijeron unas cosas muy importantes sobre, bueno, pero es que culturalmente hay choques sobre los valores que tenemos nosotros como sociedad. Pues hay un grupo que piensa de una manera, otro grupo piensa de otra, ¿y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a censurar mutuamente? Pues no, yo creo que como sociedad esas diferencias también nos ayudan a crecer, quizás unas más que menos, uno pensaría, ¿verdad? Uno pensaría que hay cosas que no nos ayudan a crecer como sociedad, pero definitivamente lo que yo creo que no se debe hacer es aceptar una censura sí y una censura no. Yo creo que en el momento en que damos espacio a que exista algún tipo de censura, porque un grupo de gente piensa que está bien censurar esto y esto no, nos va a seguir trayendo problemas. Y siempre vamos a escoger, ¿verdad? Y eso no quiere implicar necesariamente censura, pero sí yo pienso que vamos a tener, ¿verdad? En mi caso, que ese es mi deseo, continuar con este tema y encontrar quizás una mejor práctica, una vía, como ustedes, ¿verdad? Que son los que básicamente están en el fil del derecho día a día, de cómo podemos conseguir una práctica jurídica que a su vez sea el contexto que ayude culturalmente hacia nosotros tener unas nuevas definiciones de lo que hace el derecho y la cultura juntos. Y en este caso particular que estamos hablando de las artes, ¿verdad? Pero eso. Bueno, muchas gracias por sus intervenciones. Estamos llegando ya al límite de tiempo. Si alguien tiene alguna otra reacción o de los mismos panelistas, si hay algo que quieran enfatizar. Yo quiero invitarlos el jueves a las 6:30 a ver un panel fascinante sobre el referéndum de Escocia. 6:30, aquí mismo están todos bienvenidos. Así que
No, Sí. no, ya habrán los resultados, claro, ya se sabrán y se comentarán, ¿verdad? Sí, está la cosa bien cerrada. ¿Y quiénes son? Está Chepara Ditichi, ¿quién más está? Alejandro Torres Rivera y el profesor de Ciencia Política de la UPR, José R. Rivera. Así que es un evento histórico, así que si pueden pasar, magnífico. Perdón la digresión, pero aprovecho para difundir el mensaje. No se preocupe. Queríamos una última reacción de la persona, de la señora Stephanie Monserrate, y es que nos pareció muy interesante, nosotros hablando tras los bastidores, toda la relación que hay en lo que usted relataba de la Universidad de Puerto Rico, que estos dos artistas, un hombre y una mujer, caminaron por la universidad sin camisa. Entonces, sin embargo, la única que fue arrestada fue la mujer. Pues, nos gustaría sus reacciones sobre las implicaciones que esto tiene, la obscenidad, la moralidad en cuanto a las perspectivas de género y el hombre y la mujer en este escenario. Ese es otro conversatorio, pero queriendo decir que es inmenso. Pero definitivamente, si yo muestro, verás, todas las imágenes que ustedes estuvieron viendo, básicamente tenían unos factores en común, y era la desnudez, y básicamente todos eran mujeres. Y también podemos ver que en el caso de las mujeres que han hecho performance en espacio público, han sido arrestadas. En el caso del varón, no. Podríamos decir muchísimas cosas, no necesariamente vamos a decir es una cuestión de género, pero definitivamente yo creo que sí. Además que la reacción del público, por ejemplo, en el caso de Bernard Tort en la Universidad de Puerto Rico, la misma gente lo defendió de los policías cuando se lo fueron a arrestar. En el caso de Charlene no sucedió eso, ni siquiera los mismos compañeros que hicieron el performance con ella. Así que pudiéramos reflexionar, ¿verdad? Y hacer unas relaciones en cuanto al tema de género, y sobre todo que en el caso de performance de Esto aquí no es una plaza, básicamente la prensa solo mediatizó a la compañera, ¿verdad? Yo digo la compañera porque cuando hablo aquí hablo como la gestora cultural, lo hablo de otra manera, y allá pues el performance, pero básicamente se mediatizó la imagen de la mujer. Cuando tú te metías a los foros a ver lo que decían, que sí, esa esto, esa lo otro, aquello, y en cuanto a los varones, parecían invisibilizados prácticamente. Así que sí, hay una cuestión de género ahí claramente, que definitivamente hay que observar a la hora de las prácticas artísticas y en cualquier otra área. Así. Muchas gracias. Pues, para terminar, me gustaría pasarle la palabra a mi compañero Leonardo Cabal, que estará a cargo de la clausura de la actividad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos nuevamente. Pido un fuerte aplauso a nuestros tres panelistas de esta noche. Nuevamente, gracias por abundar en el conocimiento, gracias por tomar de su tiempo para compartir con nosotros tanto experiencia y material educativo. Quiero también agradecer a los profesores que estuvieron presentes, a la profesora Mirta Morales, al profesor Torres Asensio, al profesor Carlos Gorrín Peralta y al profesor Córdoba Phelps por estar aquí. A ellos muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ahora pido que el moderador me acompañe, Salvador Carrión, al que le agradezco también. Todos son integrantes de la clase 2016 y estuvieron trabajando con nosotros arduamente. A Isimar Ocasio y a Iván Álvarez, que me acompañen para la entrega de certificado. El mismo lee así: la clase 2016 Omnes Sumus Pars de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico reconoce y agradece a nuestros tres panelistas por su participación en el conversatorio Criminalización del Arte y sus implicaciones. Gracias por su entrega en nuestro aprendizaje, por compartir su sabiduría y por impulsarnos a cada día a ser mejores ciudadanos. En San Juan, Puerto Rico, hoy 16 de septiembre de 2014. Muchas gracias.